Drepanocito. Drepanocito, la otra no la escuché. Anisocitosis. Anisocitosis, vale. Anisocitosis, un término general para describir diferentes tamaños. Drepanocito, ¿verdad? La celulita que tiene la forma de media luna o forma de hoz. Y el que mencionó el compañero, el esferocito, cuando se pierde la biconcavidad, las dos formas, los dos hundimientos, ¿verdad? Y queda así como que fuera un globito la célula. Entonces, qué bueno que se recuerdan por lo menos de algunos nombres, poco a poco, pues van a ir familiarizándose con los demás nombres de las células. Este día vamos a ver lo que son los leucocitos anormales en sangre periférica. Y al igual que en la clase de la semana pasada, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Tenemos, ¿verdad?, de la célula madre, totipotencial, de ahí está la célula madre o la precursora, ¿ves? La célula precursora de la línea mieloide y la célula precursora de la línea linfoide. El día miércoles vimos la diferenciación de esta línea, ¿verdad?, que pertenece a la mieloide. Hoy vamos a ver esta de acá, que este esquema ya ustedes están muy familiarizados con él. Entonces acá ya se los dejé cortaditos, ampliados solamente las células de las cuales vamos a hablar este día, ¿verdad? La precursora mieloide, pero específicamente para la línea granulocítica, y la precursora linfoide para los linfocitos, ¿verdad? Y los linfocitos que se dividen o se va diferenciándose, ¿verdad?, para poder producirse el linfocito T, el linfocito B, las células natural killer, bueno, el de parte de la línea mieloide, ¿verdad? Está el mieloblasto. De esta hay una diferenciación. Tal vez no nos vamos a profundizar mucho acá porque lo tengo así por separadito en la clase, pero acá ya vemos la diferenciación celular hasta llegar a los granulocitos, que son basófilo, neutrófilo, eosinófilo y los monocitos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo, hacer un pequeñito recordatorio. En esta imagen tenemos lo que son los mieloblastos. Los mieloblastos, si se recuerdan, al principio que se estuvo hablando un poco sobre la leucopoiesis, ustedes estuvieron viendo cada una de las células en la secuencia de maduración de esta línea. Entonces, la más inmadura, la precursora que se encuentra a nivel de médula ósea, la que podemos observar ya en médula ósea, es el mielocito, el mieloblasto. Esta celulita relativamente anda por un tamaño entre unos 18 a 22 micrómetros de diámetro. Tiene un núcleo bastante grandecito. Hay cierta relación núcleo-citoplasma. El citoplasma se encuentra un poco escaso. La cromatina a nivel del núcleo está laxa, ¿verdad?, distendida, y se pueden observar algunos nucleolos. Entonces acá, si ustedes ven, pueden ampliar si están desde el teléfono, ¿verdad? Si ustedes observan acá, se ven como espacios un poquito más blancos. Acá se ve el gran nucleolo, este de acá, ¿verdad? Entonces, para poder hacer una identificación, cuando ustedes estén observando en el laboratorio, vean una célula que tenga un tamaño relativamente grande, su núcleo bastante grandecito, amplio, ¿verdad?, casi llenando el citoplasma, y que tenga dentro de su núcleo nucleolos que evidencian una actividad mitótica, ¿verdad?
van a poder correlacionar eso con la presencia de una célula blasto, una célula inmadura, ¿verdad? Entonces, esa con respecto a la primera célula en cuanto a la sucesión de maduración, ¿verdad? Tenemos el promielocito, que esta célula se describe que es un poquito más grande que el mieloblasto. ¿En qué se va a diferenciar en cuanto al mieloblasto? En el promielocito ya se comienzan a observar lo que son gránulos específicos, gránulos primarios, perdón, que no son específicos, ¿verdad? Y la relación núcleo-citoplasma se ve un poco alterada. Generalmente es un poquito más diferente o más grande la diferencia, ¿verdad? El citoplasma se observa un poquito más amplio. Tenemos la otra célula en cuanto a la secuencia de maduración, que es el mielocito, en donde ya vamos a comenzar a observar los gránulos específicos o gránulos secundarios que van a caracterizar a qué célula, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la célula que se va a producir? Si va a ser un eosinófilo, si es un neutrófilo, si es un basófilo, dependiendo de los gránulos que se logren observar. Tal vez eso va a requerir mucha experiencia. Todavía en la fase de mielocito está no muy detallada las características específicas de la célula. Tenemos el metamielocito. Este metamielocito, ya la célula va tomando un tamaño un poco menor. Su núcleo va compactándose, haciéndose un poco más pequeño. Ya no vamos a observar nucleolos y generalmente se describe como que está un poco más achatado o forma riñonada, como la que se observa en esta, que es un poco más característica. Si ustedes logran ver los granulitos, se ven así algo finitos, como rosados, y en la parte posterior de fondo se ven como unas granulaciones azules, ¿verdad? Que son los gránulos primarios y los gránulos secundarios que están sobre la demás granulación en el citoplasma. Ya esta granulación un poco más fina va caracterizando de que esta célula pertenece a los granulocitos neutrófilos. ¿Por qué? Porque la granulación se ve finita, ¿verdad? Si fueran unos gránulos más gruesos que no se observaran con una coloración oscura, entonces sí ya nos iría orientando que es un metamielocito eosinófilo. Posterior a esta célula en la secuencia de maduración, tenemos las células en banda, que esta adquiere muchas veces forma de herradura, una forma de S, y en el núcleo no van a haber formaciones de puentes o separaciones del lóbulo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se ven, se observa así bien regular toda la superficie en el núcleo. Entonces, no se ve que el núcleo se encuentre separado formando lobulaciones. Tenemos el otro, el polimorfo nuclear ya formado, ya sería la forma madura, ¿verdad? En donde el núcleo se ha separado en lóbulos y acá se observan los puentes que están uniendo cada una de esas porciones. La granulación se observa finita y si ven, son 3 lóbulos, lo que corresponde a un polimorfo nuclear neutrófilo. Tenemos en esta otra un mielocito eosinófilo. Como ustedes podrán observar, se ve hasta un poco más oscura la célula. Estando en el microscopio, moviendo el micrométrico, podríamos llegar a observar la
la granulación un poquito más gruesa, más redonda, ¿verdad? Entonces, a medida va madurando, se forma el metamielocito, ¿verdad? Que en este caso se observa mayormente la formación de granulación específica y posiblemente, no se observa muy bien, pero la lobulación puede estar sobrepuesta o por lo unido que está no se logra observar la separación. Aquí ya tenemos el polimorfo nuclear ya formado y tenemos lo que son restos, bueno, era una célula formada, ¿verdad? Ahora más parecen sombras de Gumbrich, que se les conocen cuando quedan restos de la célula. El citoplasma del eosinófilo tiende a ser bastante débil, ¿verdad? Y puede llegar a romperse fácilmente. Y ustedes en un protis posiblemente observen, cuando estén haciendo su fórmula diferencial, por ejemplo, lleguen a observar solamente la granulación, el núcleo y que está así dispersa. Entonces eso, pero ustedes se van a orientar con los gránulos, al ver esos gránulos así gruesecitos, anaranjados, su núcleo que no se observa que sea con bastantes lobulaciones, ¿verdad? 2, a lo máximo 3, porque se podrían llegar a observar hasta 3 lobulaciones, pero se guían por los gránulos, entonces ustedes ya lo toman como un eosinófilo. Y acá tenemos el polimorfo nuclear basófilo, que se observan los gránulos sobrepuestos, los grandes gránulos oscuros, ¿verdad? Entonces, después de haber hecho ese pequeñito repaso, ¿verdad? Sobre esa secuencia de maduración celular, es muy importante recalcar en esos dos términos que nos permiten describir de forma general cómo se encuentra nuestra línea blanca en el frotis. Tenemos el primer término, leucocitosis. Ese término, bueno, no sé si alguien lo ha escuchado. Si alguien lo ha escuchado, puede opinar, ¿verdad? Si no, pues no hay problema y yo sigo con la clase. ¿Qué han escuchado? ¿Qué significa? Leucocitos aumentados en sangre. Leucocitos aumentados, ¿verdad? En sangre en cuanto a la cantidad. Y entonces, leucopenia, ¿ya han escuchado ese otro término? Sí, es lo contrario, una disminución de la cantidad de leucocitos en sangre. Muy bien. Entonces tenemos esos dos términos que describen de forma general cómo se encuentra nuestra línea blanca, ¿verdad? Leucocitosis, cuando están aumentados en cantidad. Arriba que de 10,000, 11,000. El rango, ustedes saben que de forma general se maneja de 5,000 a 10,000. Algunos médicos todavía 11,000 lo llegan a tomar todavía un poco normal, ¿verdad? Pero va a depender los rangos que se estén manejando en una institución u otra, porque de igual manera fisiológicamente todos somos diferentes y al igual como sucede en algunos casos en un general de orina, por ejemplo, que a veces el paciente se hace el general de orina, anda los leucocitos que a lo mucho de 18 a 20 por campo, que ya eso es un indicativo de infección, ¿verdad? Que sería relativamente una leve infección y muchos pacientes con este recuento se sienten bastante mal. En cambio, otros, en su recuento de leucocitos muchas veces tienen de 80 a 90, de 80,000 a 90, de 80 a 100, perdón, leucocitos y se sienten todavía dentro de lo que se cabe describir normal, ¿verdad? Entonces, el umbral de dolor de cada quien es diferente. Entonces, tal vez sería de valorar
el estado clínico del paciente para poder considerarlo normal, porque sí, yo ya he escuchado a algunos médicos que dicen que todavía de 11,000 no le dan importancia, lo toman como un parámetro aún en el límite, pero no de alarma. Entonces, pero haciendo referencia al término leucocitosis, cuando se encuentran aumentados. En este caso vamos a utilizar el rango de 5,000 a 10,000, ¿verdad? Arriba ya de 10,000 se considera una leucocitosis y dependiendo qué tan alto se encuentre, se puede describir como una leucocitosis leve, moderada o marcada, ¿verdad? La leucopenia, que hace referencia a los leucocitos disminuidos en sangre periférica. Entonces, eso nos va a dar también una orientación de cómo se encuentra el paciente, ¿verdad? Si hay una, por ejemplo, de 4,500, es una leucopenia todavía moderada, ¿verdad? Ya de unos 3,000, 3,500, perdón, de 4,500 es una leucopenia leve. De 3,000, 3,500 ya estamos hablando de una leucopenia moderada. Y ya por debajo de 2,000 ya es una leucopenia severa. Entonces son términos que se utilizan para poder describir cómo se encuentra la muestra del paciente. Les he incorporado acá en la presentación los valores absolutos a utilizar en relación con los valores relativos. ¿Por qué? Porque al observar nosotros un frotis de sangre periférica, tenemos nuestra fórmula diferencial, debemos sacar nuestros valores absolutos para guiarnos a través de nuestros valores absolutos y así deducir qué tan marcada se encuentra nuestra leucopenia, qué tan marcada se encuentra nuestra leucocitosis, qué tan marcada se encuentra el aumento o disminución. No les quiero dar los nombres de cada una de las células, ¿verdad? Porque ya las vamos a ir viendo uno a uno. Pero así podemos valorar cuánto se aleja del valor normal. Entonces, tenemos acá los valores absolutos normales, que son los que nos van a dar la guía para poder describir nuestro frotis de sangre periférica. Y les incluí la fórmula, ¿verdad? Para poder obtener nuestro valor de, por ejemplo, de neutrófilos. Vamos a multiplicar el número de glóbulos blancos que obtengamos por el porcentaje, ¿verdad? La cantidad porcentual que hayamos obtenido en nuestra fórmula diferencial y la dividimos entre 100. El signo porcentual se anula, ¿verdad? Porque acá tenemos porcentaje y acá porcentaje, y entonces nos va a dar número de leucocitos por microlitros o milímetro cúbico. Y serían nuestros valores absolutos que nos van a orientar. Acá está una tabla con la cual se pueden orientar un poco, ¿verdad? Que va desde el recién nacido hasta persona adulta mayor, de cómo varían los rangos de valores absolutos para cada una de las células, ¿verdad? Este como valor informativo, en los laboratorios pues se les pide a veces, les comento eso porque pueden decir, y para aprendernos los rangos de cada una de las edades, entonces igual hay unos que se quejan de que en algunas clases se da un rango, en otras se da otro, entonces eso nada más como orientativo. No quiero que se vayan a confundir con respecto a los rangos de laboratorio, ¿verdad? Vaya, entonces, dentro de las células de la línea blanca tenemos los granulocitos, que ya los veíamos a cada uno de ellos en la secuencia de maduración que estuvimos revisando, donde podemos mencionar los neutrófilos, los linfocitos, los basófilos.
que esos tienen dentro de su citoplasma gránulos secundarios, los cuales son específicos para poder identificarlos a cada uno de ellos. Dentro de su composición podemos encontrar lo que son también lisocimas, enzimas que son hidrosolubles, que permiten llevar a cabo una función bactericida. Recordemos que las células de la línea blanca, su función es contrarrestar cualquier agente extraño que entre al organismo, andan patrullando, ¿verdad? Son como policías o soldados que andan en la circulación en el momento que entra, ya sea a través de una injuria, si hay una contaminación directa, por ejemplo, al momento que le canalizaron la vena del paciente y no hicieron una buena asepsia, se arrastraron bacterias. Entonces, la presencia ya de estas bacterias ya es un signo de alarma del sistema inmunológico y comienzan a enviar esas celulitas de defensa. Entonces, dentro de los componentes de los granulocitos, dependiendo, ¿verdad?, cuál sea el evento, así van a ser las células que se van a encontrar activas principalmente. Y dependiendo las células, sí también contienen diferentes elementos que van a ayudar para poder contrarrestar ese agente extraño. Entonces tenemos dentro de ellos los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Entonces aquí está. Dentro de los términos a utilizar para poder describir las alteraciones en estas células, que era lo que les mencionaba, pero no quería comenzar a hablarles de ellos en el cuadrito. Vamos a ir viéndolos uno a uno. Como ya vimos, para poder describir de forma general de los leucocitos, ¿verdad? Si están aumentados, leucocitosis. Si están disminuidos, leucopenia. Entonces, cuando nos referimos ya a células específicas, vamos a utilizar unos sufijos que son característicos para poder describir cada una de ellas. En este caso, este dice neutrofilia. La primera parte se refiere a neutro, o sea, de neutrófilo. Filia, o sea, afinidad, ¿verdad? Eso se refiere que hay un aumento de la cantidad de neutrófilos. Si fueran linfocitos, bueno, en ese caso sí varía, ¿verdad? Es la linfocitosis. En el caso de los eosinófilos, eosinofilia. En el caso de los basófilos, basofilia. Entonces, ese término, a excepción que es en los linfocitos, ¿verdad? Y de los monocitos tiende a variar, porque en el caso de los monocitos no es monofilia, sino monocitosis, ¿verdad? La verdad que no, monofilia, no, nunca lo he escuchado. Es monocitosis. Entonces, para referirnos al caso contrario, o sea, la disminución, si habláramos de neutrófilos, sería neutropenia. De linfocitos, linfopenia. De monocitos, ahí sí se aplica este sufijo, monocitopenia. Si son, bueno, los generales, ¿verdad? Entonces ya vamos a ir viéndolos uno a uno, pero para poderles explicar la forma en cómo se describe el término a utilizar. Cuando hablamos de una neutrofilia, nos vamos a referir que la cantidad de neutrófilos está por arriba del rango superior absoluto. Entonces, en el frotis, acá les incorporé algunas imágenes, vamos a encontrar en el campo una gran cantidad de estas células. Si ustedes se fijan, este sí pareciera estar a 100 por, este en 40 por, pero en un solo campo se observan 3, 6, 9, 12
12 neutrófilos. Este es un eosinófilo, aunque los granulitos se ven así como separados, pero sí están más gruesos. Entonces, como ven, no es normal encontrar 12 neutrófilos en un solo frotis. Acá está en 40, pero si se redujera, si se ampliara y se redujera el perímetro que se está observando, ¿verdad? Si observamos acá, obtendríamos 2, 3, 4, 5, 6 en un solo campo. Entonces, esto nos da una idea de que los neutrófilos están aumentados. ¿En qué situaciones podemos encontrar aumento de los neutrófilos? Generalmente, y con lo que se correlaciona más, es en caso de infecciones de tipo bacteriano, específicamente causado por agentes que son piógenos, ¿verdad? Pacientes que tienen abscesos y que estos abscesos se encuentran infectados, ¿verdad? Entonces, esto va a producir una alerta para que se produzcan y se envíen más neutrófilos para que puedan contrarrestar al agente extraño que se encuentra presente. En caso de necrosis tisular, en caso de osteomielitis, en casos de septicemia, ¿verdad? Cuando hay una hemorragia, una infección generalizada en el paciente, en casos de algunos procesos tóxicos como reacción al estrés, el organismo puede también aumentar la cantidad de neutrófilos presentes a nivel del sistema circulatorio y de manera general, ¿verdad? En trastornos inflamatorios agudos que son de origen infeccioso, podemos encontrar el aumento de estos neutrófilos. El caso contrario, la neutropenia, como les mencionaba, en este caso hace referencia a que los neutrófilos están por debajo del rango inferior absoluto, ¿verdad? Y al observarlo, pues se valora qué tanta es la cantidad de linfocitos que se han contado, si es una neutropenia leve, si es una neutropenia moderada o si es una neutropenia marcada. Esta generalmente se correlaciona en casos de enfermedades virales, porque en casos de enfermedades virales, como vamos a ver en la linfocitosis, son los linfocitos los que se ven aumentados en cantidad. Entonces, disminuyen el recuento de estos neutrófilos. Pacientes que son sometidos a radiaciones pueden verse disminuida la función, la producción de esas células. Pacientes que son tratados con quimioterapia también se ven afectados. El uso de drogas puede disminuir también estas células. Pacientes que son diagnosticados con alguna infección como malaria, en brucelosis, cuando la médula ósea no está produciendo, hay una aplasia medular, entonces podemos encontrar una disminución de estas células a nivel de sangre periférica. Tenemos la eosinofilia. Se les incorporó, ¿verdad? Hay unas imágenes, si ustedes observan en los campos, se observan 13 eosinófilos en cada uno de los campos. Imagínense si un campo sí, un campo no, encontramos esta cantidad de eosinófilos, nos saldrían aumentados la cantidad de eosinófilos, cuando en valores porcentuales podemos encontrar hasta 4 normalmente, y en este caso 4 eosinófilos en un solo campo ya nos está dando un signo de alarma que puede ser este paciente que tenga un proceso parasitario, un proceso de alergia, ¿verdad? Que sea una respuesta del sistema inmunológico ante algún alergeno.
En casos de leucemias puede verse aumentada la cantidad de eosinófilos. En casos de asma bronquial, rinitis, que esas generalmente son respuestas, ¿verdad?, a alergenos. Tenemos la vasofilia. En el caso de la vasofilia, vamos a encontrar una mayor cantidad de basófilos. Fíjense que de esta les estoy buscando, pero no encontré una imagen mejorcita para poder caracterizar, porque estos basófilos no me convencen. Parece que los de uno copiaron y pegaron, porque si ven, todos tienen casi la misma forma. Aquí, miren, aquí es el gránulo grueso, aquí está todo como que fuera copia y pega, ¿verdad? Pero bueno, la incorporé porque no encontré otra imagen que estuviera mejorcita para poder describirles este estado de anormal, ¿verdad? La vasofilia, como su nombre lo dice, es el aumento de la cantidad de basófilos por arriba del rango superior absoluto normal. Este es muy raro, ¿verdad? La presencia solo en casos de infecciones severas, que sea bastante grave el estado del paciente, se pueden observar. En caso de enfermedades de células cebadas, en pacientes con metaplasias, policitemia vera, podemos encontrar la presencia de estas células que se encuentra aumentada. Tenemos el otro término, la monocitosis, que puede llegarse a observar en pacientes que han estado con infecciones agudas y están en proceso de recuperación, en pacientes con cáncer, en pacientes con enfermedades autoinmunes. Acá, para que puedan identificar, ¿verdad? Tenemos no se observa así bien, pero por la forma del núcleo que está bilobulado, la granulación que se observa algo gruesa en microscopio al observar el micrómetro, podríamos observar tal vez la granulación, lo grueso, pero sí se ve un poquito más tosca, ¿verdad? Entonces tenemos un eosinófilo. Tenemos acá un neutrófilo, otro neutrófilo que posee vacuolas. Ya las vamos a ver, las vacuolas, más adelante. Este es un monocito, otro monocito, otro monocito y otro monocito, que se encuentra su núcleo así como que un poquito deforme, pero son monocitos. Lo podemos identificar por el tamaño, que el tamaño del monocito es más amplio, ¿verdad? El núcleo tiende a tener una morfología así como un poquito arriñonada, con algunos tienen así como una pequeña muesquita, como lo vemos acá. Puede llegarse a observar vacuolas, el citoplasma es un poco grisáceo. Entonces tenemos ahí 4 monocitos en un solo campo, ¿verdad? Aquí tenemos un linfocito, parece el núcleo del linfocito, y estos mejor no me atrevo a decir qué son porque no tienen una característica, el citoplasma no se le observa, así que no me atrevería. En sí se ve acá el citoplasma, pero que está un poquito más pálido, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, hay 4 monocitos. Algo que no es normal, porque normal podemos encontrar hasta 8. Hay unos rangos que hasta 10, pero generalmente hasta 8 es el que se maneja en el país. Tenemos esta otra imagen donde observamos la linfocitosis. Como su nombre lo dice, se refiere a linfocitos, la cantidad de linfocitos por arriba del rango superior normal, ¿verdad? Absoluto. Si ustedes ven, en este campo están, pero extremadamente aumentados. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
Ese sí parece linfocito 14, 16, 18, 20, 22, 23 linfocitos. Entonces está exagerada la linfocitosis. Estos tienden a aumentarse en infecciones virales, por ejemplo, mononucleosis infecciosa, en algunos tipos de hepatitis. En el caso de citomegalovirus podemos encontrar aumentada la cantidad de linfocitos. Ahora el caso contrario, la linfopenia. Si ustedes ven en este campo, solamente tenemos un neutrófilo y que está ampliado. Este no pareciera ser 100 por, sino más un 40 por. O sea que se está observando una mayor área del frotis. Si ustedes ven, no hay ningún linfocito. Podemos encontrar linfopenia en pacientes con uremia, ¿verdad? Sí, con el síndrome urémico, pacientes sometidos a radiaciones ionizantes, ya sea por tratamientos quimioterapéuticos, en pacientes con enfermedad de Hodgkin avanzadas, en casos de administración de algunos medicamentos como los corticosteroides. Entonces, cada uno de estos casos que hemos estado viendo son los más comunes, por así decirlo, aunque la basofilia es bastante rara. Pero bueno, tenemos esa otra anormalidad que podemos encontrar a nivel de la línea blanca, la leucemia. No sé si ustedes ya vieron la clase de leucemia, acá lo vamos a ver bien así, solamente saber qué es la leucemia, ¿verdad? Creo que ustedes tienen una clase, no sé si ya la recibieron o están por recibirla. Entonces, creo que están por recibirla, si no me equivoco, pero bueno. La leucemia se refiere a un proceso en el cual se da un aumento de la clona de la línea mieloide, o sea, de la línea de los leucocitos, ¿verdad? Ya sea de la línea linfoide o mieloide, de forma general, los leucocitos. Y este proceso hace que se aumente la producción y al mismo tiempo la salida. Bueno, se aumenta la producción y disminuye la diferenciación, o sea, la maduración de estas células. Entonces, este aumento y esta producción descontrolada, desordenada, hace que salgan a nivel de sangre periférica también células inmaduras, dependiendo del tipo de leucemia, ¿verdad? Porque ya vamos a ver que en la leucemia de tipo crónica ya las células que se encuentran a nivel de sangre periférica en su mayor proporción son células en un estado madurativo, ¿verdad? No se encuentran inmaduras. En cambio, en la leucemia aguda es mayor la proporción de células inmaduras que se encuentra presente. Entonces, comienza todo este proceso a nivel de sangre de médula ósea para posteriormente salir, ¿verdad?, a sangre periférica, donde va a ser distribuida a nivel de todos los demás órganos, a nivel del vaso, ganglios y los demás tejidos que son regados por la sangre. Tenemos acá el montón de células blastos, ¿verdad? Si ustedes ven células de gran tamaño, se observan los nucleolos característicos. Entonces, ya esto es característica de la leucemia. Tenemos la leucemia de tipo agudo, en donde se da una proliferación bastante rápida de estas células y no hay una diferenciación o maduración. Entonces se quedan en la etapa de célula blasto, de célula blástica, y salen en mayor cantidad a sangre periférica. Esta enfermedad generalmente se observa en niños, es la más común, la más frecuente. Y para poder clasificar
se necesitan diversos análisis inmunológicos, histoquímicos, citogenéticos para poder hacer una identificación de los componentes presentes en estas células y así poder identificar si se trata de una leucemia granulocítica, si es una leucemia linfocítica, si es una leucemia monocítica. Entonces, se debe hacer una evaluación para poder identificar, ¿verdad? Tenemos el otro caso, la leucemia de tipo crónico. Si ustedes ven en esta imagen, se observan linfocitos en su mayor proporción. Acá pareciera una célula, no sé si es una célula blástica. Lo que pasa es que el frotis está un poco pálido, pero se observan los nucleolos, a pesar que el citoplasma se observa un poquito raro, ¿verdad? Acá hay otra célula blasto y esta otra, ¿verdad? Se observan los nucleolos y el montón de linfocitos. Pero si ustedes ven, la mayor proporción son linfocitos. Entonces, ese tipo de leucemia son un poco más escasas la presencia de células inmaduras, pero sí hay una mayor producción, una mayor cantidad de las otras células. Este proceso es de curso indolente, o sea que pasa mucho tiempo para que el paciente pues pueda decidir qué tratamiento tomar, ¿verdad? O para que se vea cómo va a cursar o desarrollarse esta enfermedad. Por eso es que se le conoce que es de larga duración, de larga evolución, a excepción del proceso agudo, ¿verdad? Que se inicia de súbito y puede llegar a descontrolarse, a complicarse de una forma más rápida. Tenemos una de las anormalidades a observar, específicamente, bueno, se hace correlación en la agregación de neutrófilos y con la agregación plaquetaria alrededor de estas células. Sin embargo, no solamente se han encontrado alrededor de neutrófilos. Sí se comenzó a describir y se correlacionaba mayormente la presencia de plaquetas alrededor de esta célula, formando un fenómeno que se conoce como satelitismo plaquetario, que es como podemos observar en la imagen. Están las células y estas que se observan alrededor son plaquetas que se han adherido a la superficie. Pero también se han encontrado no solamente en neutrófilos, sino también en monocitos y en basófilos. Pero mayormente se les ha descrito a nivel de neutrófilos. Pues se le da o se le ha restado, por así decirlo, un poquito la importancia por el hecho que puede llegar a formarse de forma in vitro en el laboratorio por el anticoagulante utilizado. Entonces, pero se evaluó, estaba leyendo un estudio que se hizo específicamente en Costa Rica, en donde se habían evaluado los casos de esas anomalías que habían observado, y dentro de esas anormalidades se correlacionaba que habían pocos casos de los satelitismo plaquetario que habían observado que sí se correlacionaba o estaba presente en pacientes neoplásicos, y precisamente se observó en pacientes con linfomas no Hodgkin, como el linfoma de células del manto, de 5 pacientes que resultaron que tenían procesos neoplásicos. De los que hicieron en ese estudio, uno resultó estar correlacionado con el linfoma de células del manto, pero no se asegura de que sí tenga una relación estrecha o específica
la presencia del satelitismo plaquetario con este tipo de linfoma. Todavía se está valorando, ¿verdad? Se asume de que este fenómeno, esta agregación, se produce por la presencia de anticuerpos antiplaquetarios que se encuentran presentes en el anticoagulante, o sea, lo correlacionan EDTA-dependientes. Por eso es que hasta cierto punto en muchos casos les restan importancia, porque se puede formar de forma in vitro. Tal vez más adelante si hay algún estudio en donde sí se le correlaciona específicamente con una patología, ¿verdad? Otra de las causas por las cuales a las que se le asume, por lo que se da esta agregación, es por la presencia de autoanticuerpos antineutrófilos de tipo IgG que van dirigidos contra la glucoproteína plaquetaria. Entonces, son algunas de las causas. Tenemos esta anormalidad, la desviación a la izquierda, se le conoce como desviación a la izquierda, cuando en el frotis de sangre periférica se encuentran presentes una mayor cantidad, mayor proporción de células en estadio inmaduro, en estadio de metamielocito, mielocito o promielocito, ¿verdad? Entonces, en este esquema, quisiera que se grabaran este esquema, esta gráfica, mejor dicho, en donde se correlaciona, acá abajo está el esquema de maduración, acá los granulocitos con 2 lóbulos, 3 lóbulos, 4 lóbulos, que en este caso, esta rojita, esta curva roja, se refiere a la distribución normal que debería haber de los neutrófilos presentes en sangre periférica. Pero acá, partiendo de acá, si ustedes ven, hacia la derecha van en maduración, más madura, ¿verdad? Mayor lobulación. Pero bueno, no me voy a ir muy acá porque se lo voy a explicar esto en la siguiente diapositiva. Ahorita estamos en la desviación a la izquierda de la gráfica de la distribución normal. Hacia la izquierda, si ustedes se fijan, las que están dispuestas son las células de la secuencia de maduración de la línea blanca que va desde acá, que están las maduras, hacia la izquierda están más inmaduras. Entonces, se le conoce como desviación a la izquierda porque tomando este esquema, que es donde están las formas maduras, hacia la izquierda nos vamos a encontrar con gran cantidad de células inmaduras. A eso se refiere desviación a la izquierda cuando hay presencia en sangre periférica de células que están en un estadio inmaduro, ya sea metamielocito, mielocito, células en bandas. Cuando se encuentra en mayor proporción células en bandas, se refiere a una infección severa, que es esta gráfica o esta curva azul. Y acá, la amarilla, si ustedes se fijan, incluye desde los mieloblastos hasta granulocitos de 3 lobulaciones, que están incluidos dentro de células de una posible leucemia mieloide. Entonces, aparte de esto, no siempre se va a correlacionar a se encuentran células inmaduras, es una leucemia. No puede ser alguna otra patología, infecciones severas, sepsis, en casos de tuberculosis, en intoxicaciones con plomo, ¿verdad? Síndromes urémicos, policitemias, en casos de leucemia, que sí estaríamos hablando de una patología neoplásica, en casos de tratamientos con quinidina, que es un tratamiento para la malaria, en pacientes con síndrome de Down, son algunos ejemplos en los cuales podemos encontrar presencia de estas células en estadio maduro. Entonces tenemos la desviación a la izquierda y en esta otra tenemos la desviación a la derecha, tomando siempre nuestra línea de referencia que es la distribución normal.
Si nos vamos hacia la derecha, si ustedes se fijan, van aumentando la cantidad de lóbulos. Granulocito con 4 lóbulos, granulocito con 5 lóbulos. Y acá granulocitos con más de 5 lóbulos. Entonces, ya cuando estamos hablando de una desviación a la derecha, quiere decir que en nuestro frotis se encuentra presente mayor cantidad de células con lobulaciones arriba de lo normal, más de 5 lobulaciones. Sí es una célula madura, pero que se ha producido una mayor cantidad de lobulación. Esto podríamos encontrarlo y se ha generalizado, bueno, se ha correlacionado, mejor dicho, con anemia perniciosa, ¿verdad? Anemia megaloblástica, la referida a la deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico o las dos, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se va a considerar que es una desviación a la derecha? Cuando haya más del 5% de células con esta mayor lobulación, que se le conoce como macropolicitos. Acá está, miren, macropolicitos. Sí se le llama a la célula cuando tiene una mayor cantidad de lobulación. Entonces, eso con respecto a las desviaciones. Tenemos los cuerpos de Dole o Dole, que esa es una inclusión a nivel del citoplasma de células específicamente neutrófilos, pero según una bibliografía que estoy leyendo también se han encontrado en monocitos. Esa es una granulación azulada, grisácea, se ha descrito, que puede encontrarse en la periferia del citoplasma del neutrófilo. En este caso el monocito, donde también se les ha encontrado. Puede encontrarse 1 a 2 de estas inclusiones a nivel del citoplasma. Estos son restos de ARN y lo que nos hace referencia a esta presencia de granulación o cuerpos de Dole es a una maduración defectuosa de esta célula. Después de que, ¿por qué se va a dar esta maduración, verdad? Porque ha habido una mayor demanda. Entonces, si usted, por ejemplo, está en una fiesta, supongamos, y tienen que repartir comida y esperaban que fueran llegando grupos de 25 personas, pero le llegó de una sola vez las 100 personas y les están apurando de que tienen que preparar todos los platos, ¿verdad? Entonces, en la ligereza, posiblemente unos platos lleven más, otros lleven menos, a otros les falten las tortillas, ¿verdad? A otros les falte el pollo. Entonces, ¿por qué? Por la precisión, porque hay una mayor demanda que se tiene que repartir y para allá ahora se tiene que darle a las personas su comida. Entonces, en este caso, poniéndoles como ejemplo, en la mayor demanda que se tiene por algún proceso infeccioso, podría ser que se esté dando en el organismo, se da una maduración defectuosa y por eso se podrían llegar a encontrar esas inclusiones intracitoplasmáticas a nivel de estas células. Puede encontrarse, como su nombre lo dice, que en procesos infecciosos, ¿verdad? En casos de sepsis, en quemaduras, en casos de anemia perniciosa, anemias hemolíticas autoinmunes, son entre algunos ejemplos donde podemos encontrar presencia de estas anormalidades. Tal vez, no sé, escuchan raro el ejemplo que les puse de la comida, ¿verdad? Pero a mí lo que correlaciona un poquito más para que pueda ser más entendible. Entonces, tenemos acá la otra anormalidad que podríamos observar en los leucocitos. Principalmente a nivel de los neutrófilos, la vacuolización, que ya les había mostrado en unas celulitas, en una imagen anterior, una vacuola que se encontraba presente.
Esa pues se refiere a un edema intracelular que se encuentra presente en la célula. Como ven acá, esta célula sí tiene presencia de una mayor cantidad de vacuolas. En casos de una infección o intoxicación o algún tratamiento o presencia de parásitos, podrían observarse la formación de estas vacuolas. Acá tenemos, por ejemplo, bueno, en ese caso sería mejor generalizarlo, no tanto parásitos, sino microorganismos, porque en ese caso tenemos polimorfonucleares neutrófilos en sangre periférica fagocitando histoplasma capsulatum, donde se ven vacuolas y también estructuras de histoplasma capsulatum que están encapsuladas, ¿verdad? Entonces, podría ser ya sea por una infección la presencia o la formación de esa vacuolización. Tenemos la eritrofagocitosis. No sé si lograrán observar bien en este neutrófilo. Se ve un eritrocito dentro del citoplasma. Como su nombre lo dice, eritro, ¿verdad? Eritrocitofagocitosis, por aquellos que tal vez no se han familiarizado con ese término, que es importante que se conozca a qué se refiere, fagocitosis, ¿verdad? El efecto de fagocitar o de comer a una célula. Entonces, a eso se refiere, es un fenómeno en donde los eritrocitos van a ingerir, a comerse los hematíes, ¿verdad? Podría ser en respuesta o como consecuencia de una enfermedad inmunológica autoinmune, ¿verdad? Como es el caso de la anemia hemolítica autoinmune. Además, podría inducirse por la mordedura de la serpiente, ¿verdad? La hemólisis inducida por mordedura de serpiente también está correlacionada. Tenemos la otra normalidad, el núcleo en anillo, que generalmente se observa en polimorfonucleares, en donde personas, pacientes ya con una enfermedad de base, podría llegar a verse alterada la formación o diferenciación del núcleo de estas células. Entonces, por ejemplo, en la anemia de células peludas, ya vamos a ver, o también se le conoce como tricoleucemia, ya vamos a ver cuáles son estas células peludas, ¿verdad? En casos de leucemia mieloide crónica, asimismo puede llegar a formarse esta alteración en pacientes con alcoholismo, en la enfermedad de Chagas. El núcleo del neutrófilo, como ustedes ven, adquiere una morfología así anular, no hay una separación del núcleo en lóbulos, sino que es como un anillo, por eso se le conoce como núcleo en anillo. Acá tal vez no se observa así bien definido como en esta, pero se ve que no hay una separación. Tenemos la anomalía de Pelger-Hood. Ese es un fenómeno o una anomalía congénita. Es autosómico dominante. Por lo tanto, personas que tal vez no tengan o no desarrollen, ¿verdad? No sean homocigotas, no desarrollen la enfermedad en sí. Solo van a tener el rasgo en pacientes que son heterocigotos. Puede ser asintomática la normalidad, pero ¿a qué se refiere en sí la anomalía de Pelger-Hood? El núcleo del neutrófilo no se separa en lóbulos, de 3, 4 lóbulos, sino que adquiere o se separa solo en 2 lóbulos y adquiere una morfología de pesas. Y esta generalmente, cuando se refiere a una anomalía de Pelger-Hood, que sí es patológica,
son simétricas, o sea, si se pasa una línea en medio, se obtendrá la misma imagen en los dos lados, porque puede haber una anomalía de Pelger-Hut que no es, que es una pseudo anomalía, ¿verdad? En donde no se da esta simetría, son asimétricas. Cuando es homocigota, esta normalidad puede ser letal, pero si es heterocigota puede llegar a ser asintomática, solo se va a encontrar el rasgo, ¿verdad? No está ligada al sexo. Generalmente se ha correlacionado en países se han encontrado casos en países como Alemania, Holanda, Suiza, en Asia, ¿verdad? El continente asiático, en África. Para poder identificarlo es importante que se sepa hacer una identificación adecuada para evitar confundirla con la desviación a la izquierda. Tal vez digamos, pero en nuestro país no hay caso, no se observa prevalencia, pero por la migración que tenemos, posiblemente venga alguna persona de por esos lados, vaya a pasar consulta, ¿verdad? Por lo tanto, se debe tomar en cuenta y también ese aspecto, el origen de dónde es la persona. Bueno, en el caso de un caso pseudoanomalía, las células sí van a funcionar adecuadamente, como les mencionaba. Tenemos los neutrófilos necrobióticos, necro, ¿verdad? De muerte, que hace referencia a la muerte celular programada de la célula, ¿verdad? El fenómeno de apoptosis que lleva a cabo cuando ya cumplió su ciclo de vida. Entonces, puede haber una disolución de este núcleo y se observan así como separaditos los lóbulos. En este caso quiere decir o hace correlación con una célula en estadio senil, ya que está a punto de ser desechada. Sin embargo, eso pues deberían de encontrarse en escasa cantidad. Podría correlacionarse también la presencia de estos en procesos infecciosos, en casos de leucemia mieloide aguda y en pacientes que tienen anemia megaloblástica o anemia perniciosa. Tenemos la granulación tóxica que se encuentra presente en el caso de esta granulación, gránulos más gruesos que los gránulos secundarios o los gránulos específicos, ¿verdad? Entonces, bueno, gránulos específicos normales, porque en este caso se refiere, la granulación tóxica es una granulación primaria que son más gruesos, más tosco de lo normal. Si ustedes ven, se observa así como arenita, pero una arena más tosca. Entonces, podría presentarse esa anormalidad de granulación tóxica en casos de infecciones, procesos infecciosos, en quemaduras, en casos de malaria, en el segundo en el segundo bimestre del embarazo, no, en el último bimestre decía una literatura, no entendí por qué le decían en el último bimestre, tal vez allá por el 8º mes, ¿verdad? Bueno, más o menos por esa semana, podría llegar a observarse en mujeres embarazadas, posiblemente por el proceso de estrés en el cual se encuentra, ¿verdad? Porque esa granulación tóxica podría estar presente en casos de infecciones, junto con inclusiones vacuolares, que también son indicativo de infección. Entonces, va a correlacionarse la presencia de esos gránulos con procesos infecciosos, junto con los cuerpos de Dole, la granulación tóxica, las vacuolas. Estos ya son indicativos de una infección grave. Lo contrario, ¿verdad?
tenemos la reducción de gránulos específicos. Esta, como lo dice su nombre, o sea, son células que no tienen granulación. No hay gránulos específicos presentes en estas células. Entonces, ¿qué pasa con estas células? Como no hay gránulos dentro de las funciones de citotoxicidad, ¿verdad? Que tienen esas células de fagocitosis, de destrucción de agentes extraños, se encuentra en los gránulos, entonces ese podría repercutir en el estado del paciente. A causa de esa disminución en la granulación, se pueden desarrollar diversas infecciones bacterianas repetitivas porque no hay una función adecuada de estas células de defensa. Puede ser de tipo congénito cuando hay una deficiencia de la lactoferrina y podría llegar a encontrarse presente esas anormalidades en pacientes con VIH, en pacientes con síndromes mielodisplásicos, donde hay una alteración de la segmentación nuclear y como lo observan, la granulación de estas células se ve disminuida. Tenemos la anomalía de Alder-Rayleigh. Ese es un defecto autosómico recesivo en donde se observa granulación bastante gruesa, ¿verdad? Grande en los neutrófilos, asimismo en monocitos, en linfocitos, donde esta granulación se ha correlacionado, o sea, asociado a presencia de otras patologías, como lo es el gargolismo o el síndrome de Hurler, en donde esos pacientes tienen un defecto metabólico para el metabolismo de polisacáridos, como por ejemplo pacientes que son intolerantes al gluten, ¿verdad? En cuanto a la presencia de esta anomalía, pues no hay una alteración funcional de la célula. Esa puede llevar a cabo sus funciones normales a pesar de la presencia de esta granulación en los neutrófilos, asimismo en otras células de la línea leucocítica. Tenemos la anomalía de Chediak-Higashi. En esta anomalía vamos a encontrar células neutrófilos con gránulos gruesos. Si ustedes ven en la imagen, estos sí son gránulos, se puede decir gigantes, ¿verdad? En comparación con la granulación normal que debería tener esta célula. Al igual que la otra anomalía, este es un defecto autosómico recesivo, en donde principalmente los neutrófilos se ven afectados. Esta anormalidad pues es muy rara, y generalmente los pacientes que se ven afectados por la presencia de esos gránulos gigantescos viven hasta la primera década de vida porque se ve alterado su sistema inmunológico. No hay una función adecuada de estas células para poder destruir los agentes extraños. Entonces, esos pacientitos se ven sometidos de forma recurrente a infecciones. Entonces, esa es una de las desventajas, pero aunque es rara, pero los pacientes que la padecen no viven mucho tiempo por la afectación. Dentro de las características podríamos encontrarse esas anormalidades en pacientes, los pacientes que presentan esas anormalidades se correlacionan que tienen albinismo, tienen una fotofobia, ¿verdad? Puede llegar a tratarse esta anormalidad siempre y cuando se lleve a cabo un trasplante de médula ósea. ¿Por qué? No hay una producción adecuada de estas células de defensa. Los gránulos que se producen en ellas no llevan a cabo
su función de defensa. Tenemos los linfocitos reactivos. Estos eran anteriormente conocidos como linfocitos atípicos. Hoy se les conoce como linfocitos reactivos. Estos, debido a una respuesta antigénica por el estímulo que han tenido frente a un antígeno, llevan a cabo una alteración morfológica en su citoplasma. Como ustedes ven, el citoplasma adquiere una morfología alterada, ¿verdad? Así como con espículas. Un linfocito normal debería tener su citoplasma en cierta manera un poquito escaso, la periferia lisa y no con el montón de espículas que presentan esos linfocitos reactivos. A veces puede llegar a encontrarse de forma escasa y es normal uno que se vea, ¿verdad? En todo el frotis, a lo mucho dos, pero ya un número significativo, si se encuentra en un frotis ya 20 de estos linfocitos reactivos, ese es un indicativo de una infección viral aguda, ¿verdad? Por ejemplo, en casos de mononucleosis infecciosa, en casos de hepatitis, podrían observarse esa alteración a nivel de los linfocitos. Tenemos los cuerpos de Auer. Estos cuerpos de Auer son inclusiones que van a ser precursores de granulocitos. Generalmente se componen de lisosomas. Acá no sé si logren ver, acá se observa, a veces en los frotis se logran observar más gruesa la forma, ¿verdad? El tamaño de estos bastoncillos, porque se los también como bastones de Auer o cuerpos de Auer. Acá se ve uno que está más pequeño, pero está más pegado a la periferia y se encuentra este otro. Estos pueden llegarse a encontrar en células como mieloblastos, promielocitos o monoblastos en pacientes que ya adolecen de una enfermedad, como por ejemplo leucemia, ya sea mieloblástica aguda o leucemia promielocítica. Entonces podemos encontrarlo también en pacientes con mieloma múltiple. Se ha correlacionado la presencia de estos cuerpos o de estos bastones en pacientes con lupus, pacientes con artritis y específicamente en pacientes que ya adolecen de un tipo de leucemia. Tenemos las células peludas que le han dado ese nombre y es característico de la leucemia de células peludas, también conocida como tricoleucemia, porque el citoplasma del linfocito se ve alterado. Pero vean bien, no se parece al del linfocito reactivo. El linfocito reactivo es muy diferente. Sus espículas o sus estiramientos son más gruesos. Y si ven este de las células peludas, son así como vellitos, ¿verdad? Que están en la periferia. Este es una alteración que no es normal. Se lleva a cabo a nivel de las células o linfocitos B. En el caso de estos leucocitos, permítanme. Bueno, perdón, estaba viendo algo acá. Entonces tenemos los linfocitos que les había mencionado. El cambio que se lleva a cabo es específicamente en los linfocitos de tipo B. Esos ya lo habíamos descrito, tienen esas proyecciones y es característico en las leucemias de células peludas, ¿verdad? Tenemos los neutrófilos hipersegmentados. No me voy a detener mucho acá porque ya lo vimos en la desviación a la derecha, en donde se encuentran los leucocitos con más de 5 lobulaciones, que
que solamente se da importancia cuando más del 5% de los neutrófilos observados se encuentran con esa normalidad. En este caso, aumento del número de glóbulos cuando se encuentran 10 células, ese es otro parámetro, 10 células en el frotis, ya se le da importancia. Estos leucocitos, estos neutrófilos, aparte de que tienen su núcleo multilobulado, son de mayor tamaño, puede encontrarse en infecciones de tipo crónico, en casos de anemia perniciosa, son los casos en que ya lo habíamos visto. Bueno, esto ya lo vimos, en infecciones como sepsis, infecciones hepáticas y mayor de 5 lobulaciones, ya se los había dicho. Tenemos la mieloperoxidasa, que puede ser una coloración, un marcador que nos puede indicar o ayudar a diferenciar en casos de células que están en un estadio todavía inmaduro, en casos de unas células para poder identificar si se refiere a precursores granulocíticos o si se refiere a precursores linfocíticos y monocíticos, con esa coloración de mieloperoxidasa va a ser nos va a dar positivo a mieloperoxidasa si son granulocíticos y van a ser negativos cuando se trate de linfocitos y monocitos. Vamos a hablar de una desviación a la izquierda cuando el número de neutrófilos o que son el número de células que se ven afectadas, las que se encuentran presentes en estadio inmaduro, es mayor a 300 por microlitro, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sí vamos a utilizar el término de desviación a la izquierda. Esas son mayormente las anormalidades más comunes que podemos encontrar a nivel de la línea blanca. Algunas anormalidades como Shediac-Higashi, ¿verdad? Ese sí es un poquito más raro de encontrar. La anomalía de Pelger-Hutz, que no es característico en nuestro medio, pero es importante que también se conozca, ya les decía, por la migración que tenemos. Para hacer el reporte, nosotros tenemos que evaluar el frotis, hacer la fórmula diferencial. En la fórmula diferencial, ir identificando cuál es la célula que voy encontrando, ¿verdad? Si a medida se va observando el frotis, encuentro un metamielocito, un promielocito, un mielocito. Entonces, todo eso nos va a servir para posteriormente sacar nuestro porcentaje y sacar la cantidad de células en valores absolutos. Y a partir de esos valores, poder evaluar qué tanta es la proporción de células que se encuentran presentes en el frotis. Entonces, para reportar, tenemos que hacer mención de la normalidad que se ha encontrado y detallar, ¿verdad?, si esa normalidad se encuentra presente leve, moderada o marcada, la cantidad, ¿verdad? Se va a observar escasa si son pocas células, ¿verdad? Acá, como les había mencionado en la clase anterior, en algunos países, hasta donde sé en el seguro también, pero fíjense que no he tenido oportunidad de hablar con unas amigas que están en el seguro, pero voy a ver si le llamo, ya que las amigas a uno no le hablan, ¿verdad? Le va a tocar a uno hablarles. Entonces, para preguntarles cómo hacen el reporte en esa área, solo que una de ellas creo que me podría ayudar porque está en banco y ahí no ven eso, pero bueno. Entonces, ellos pues lo reportan en algunos países a través de cruces, ¿verdad? Dependiendo del porcentaje que se encuentra de esa célula. Si se encuentran escasas, algunas células se reportan como escasas. Si hay hasta un 25% o como una cruz,
Si hay un 50%, 2 cruces, hasta 75%, 3 cruces, y más del 75%, 4 cruces. Generalmente se utiliza la descripción como leve, moderada o marcada. Y hasta donde la licenciada encargada del Rosales nos llegó a dar una ponencia, pero fue en el 2016, espérenme, sí, 2016, y sí nos explicaba, bueno, explicaba así a todo el pleno, ¿verdad? Que es de esta manera, describiendo la normalidad como leve, moderada o marcada. Me imagino que no ha habido un cambio, siempre se sigue de esta manera. Si la licenciada pues lo logra convencer que nos dé la ponencia, y también la licenciada del Rosales pues tiene el tiempo porque pasa bastante ocupada. La verdad que el trabajo hospitalario es bastante cansado y la carga de trabajo es bastante. No sé cómo estará la licenciada, espero ¿verdad? Que pueda dar la ponencia, entonces se podría confirmar este dato, ¿verdad? Porque de esa manera se reporta en nuestro medio. Entonces, vamos a hacer ahorita un pequeñito repaso. Solo son como 4 diapositivas que les incluí de las anormalidades que se encuentran presentes en el frotis. Vamos a ver ahorita en esta imagen qué observan ustedes. Al ver el frotis, ustedes comienzan a revisarlo y supongamos que en todos los campos observan campos así. ¿Qué observan ustedes en cuanto a características morfológicas? ¿Se me durmieron? Hola. Que los glóbulos rojos están en diferentes tamaños. Tienen diferentes tamaños, muy bien. ¿Qué más? También las tonalidades son diferentes. Tonalidades, muy bien. Solamente que se podría describir una leve policromacia, porque no se ve hipocromía. Esto se está pero bien leve, pero si ustedes ven los demás, se ven pero bien el colorcito, ¿verdad? Se puede escribir una leve policromacia. Se observa una anisocitosis. ¿Qué ven en mayor proporción? ¿Macroeritrocitos o microeritrocitos? Macroeritrocitos. Macroeritrocitos. Entonces se observa una anisocitosis, bueno, sería una moderada anisocitosis porque se ve que está bastante amplio. Lástima que no tenemos nuestros datos de índices hematimétricos, que ese es un dato importante para poder correlacionarlo, pero bueno, dependiendo, ahora se observa una moderada anisocitosis a predominio de macroeritrocitos, porque sí se observa, acompañada de una leve policromacia, que es la diferente tonalidad, ¿verdad? Diferente hemoglobinización que tienen los eritrocitos. Muy bien, ya la compañera nos ayudó a describir las características, ¿verdad? En cuanto al tamaño y el color que se observa. ¿Qué ven acá? ¿Qué observan ahí, chicos? Los se me durmieron.
Miren que a mí me preocupa un poquito, que yo no sé si tengo un tono de voz así como que un poquito que adormece. Y si es un poquito que adormece, digan, es porque tendría que trabajar para no dormir a quienes me escuchen. Un linfocito reactivo. Un linfocito reactivo, muy bien. ¿Qué más observan? Macroeritrocitos también. Y algunos eritrocitos están coloreados intensamente. Uh-huh. ¿Ven ustedes macroeritrocitos? Tal vez son escasos, fíjense, porque no se ve así como que gran proporción de eritrocitos grandes. Lo característico y lo que sí quería que me identificaran es el leucocito reactivo, ¿verdad? Y de ahí, pues, muy bien las observaciones que hicieron, ¿verdad? La diferente tonalidad. Y acá, si ustedes ven, si se observa, tendría que ser un poco más tenue la palidez que tiene central estas células. Y si ven, es una palidez un poquito más, que está más predominante. Sin embargo, tal vez no nos vamos a meter mucho a eso sin tener los parámetros, los índices hematimétricos, ¿verdad? No sabemos cómo es la hemoglobina corpuscular media, no tenemos el dato de la hemoglobina, porque para poder observar, generalmente se debe ir correlacionando también y deben, en cierta manera, coincidir lo que observamos en el frotis, que lo que vale en sí es lo que observamos, ¿verdad? ¿Qué anormalidad estamos observando siempre y cuando se haya hecho un buen frotis y una buena coloración? Entonces, tenemos esta otra. ¿Qué observamos acá? Una posible anemia falciforme, de células falciformes. Anemia de células falciformes por las células, ¿verdad? Las células drepanocíticas. Una posible anemia de células falciformes porque habría que confirmarla. Algo que acá se me olvidaba y hay que tomarlo en cuenta, fíjense, son las plaquetas. Si ustedes ven, no se observa ni una plaqueta. Y eso es algo muy importante que resaltar, ¿verdad? En los casos de la leucemia de células peludas o la tricoleucemia, puede desarrollarse en edad adulta y irse desarrollando de una forma de tipo crónico. Y en esos casos pueden ir disminuyendo la cantidad de plaquetas y de eritrocitos. Entonces, esto es un signo también de importancia a la hora de observar. Podría llegar a ver en casos de esos pacientitos una trombocitopenia. Acá en esta otra, que como lo decían sus compañeros, una posible drepanocitosis, por la forma que tienen los eritrocitos alargada, la polimerización que se ha llevado a cabo. Y si ven, tampoco se observan plaquetas. Aquí, ¿cómo lo describirían ustedes la presencia de esas células en el frotis? ¿Cómo lo describirían? Sería como anemia drepanocítica. Bueno, sí se correlaciona con la anemia drepanocítica, pero se observan glóbulos rojos en forma de hoz o drepanocitos. ¿Y el término general que se utiliza para decir que hay varias formas? Se observa anisocitosis. Anisocitosis, tamaño. Sí, hay diferentes tamaños. El otro término, vamos a ver. Poiquilocitosis. Muy bien, poiquilocitosis. Se observa una marcada poiquilocitosis. Si ustedes ven, hay una cantidad bastante grande
de esas células drepanocíticas. Entonces se observa una marcada poiquilocitosis, y también en este caso y moderada anisocitosis. Si ustedes ven aquí hay unos macroeritrocitos acompañados, dígame. En ese caso no se le podría poner el término anisopoiquilocitosis. ¿Sí? También se puede utilizar, ¿verdad? Bueno, habría que evaluar si se encuentra en la misma proporción las dos anormalidades, lo generaliza. Se observa una moderada o marcada anisopoiquilocitosis con presencia de drepanocitos y eritrocitos hipocrómicos y una hipocromía moderada. Ahí depende cómo usted lo quiera redactar, ¿verdad? Lo importante es que se incluyan las anormalidades que usted está observando en el frotis. Entonces, muy bien, me han identificado bastante bien. Lo característico acá son los drepanocitos. Acá, si se recuerdan de los restos, ¿verdad? De células, está el esquistocito. ¿Sí? No hay ni una célula de tiro al blanco. Ahí lo característico, ¿verdad? Es el drepanocito. ¿Qué observamos en esa otra imagen? Linfocitosis. Linfocitosis. Muy bien. ¿Qué más? Eso que ven acá, linfocito, ¿verdad? Esos también serían leucocitos reactivos. Fíjese que no. Esos son células blastos, pero es que están así como que bien, tal vez el extendido que se hizo. Pero acá, ahí porque no se logra ver, como no es a través del microscopio. Cuando uno ve una imagen, una lámina en microscopio, al mover el micrométrico se ve a diferente profundidad, por así decirlo. Entonces se logra ver los nucleolos. Acá medio se aprecia un nucleolo. Entonces esos son células inmaduras, células blastos. Este caso se podría correlacionar una posible leucemia linfocítica crónica, porque la mayor proporción que se encuentran son células maduras, como lo decía la compañera, linfocitos. Estos son linfocitos y están acompañados en una menor proporción de células inmaduras. En cuanto a la morfología que se ve en los glóbulos rojos, medio se observa una muesca, aunque tal vez no sea característico porque se ve esa pareciera que fue al momento de hacer el frotis, pero supongamos que fuera normal la morfología que presenta la célula, digo normal, o sea que sea lo natural de la célula, pareciera un dacriocito, que es la forma de lágrima, si se recuerdan. Ahí nada más para que ustedes recuerden los términos. Acá también en el centro parece que hay un estomatocito. Al centro. Sí, es. Pareciera un estomatocito. Sí, ahí ese. Yo para que ustedes puedan ir como que familiarizándose un poco más. Posiblemente, no sé si un estomatocito, posiblemente sí, la morfología que ha adquirido la célula, ¿verdad? Acá se ve también, miren, un poquito más alargado. Entonces, pero lo que quiero es que ustedes se vayan familiarizando. Acá se observa un poco crenada esa célula, como que fueran espículas, ¿verdad? Pareciera un equinocito. Si se recuerdan el equinocito, sus espículas están distribuidas de forma regular, ordenada. Se observa hipocromía. Miren la tonalidad que tienen interna de sus eritrocitos, está bastante amplia. Dígame.
Y abajo de la célula blasto, esos serían siempre eritrocitos, a los que se les ve como una manchita más oscura. Esa. Los que están a la par. Esa. Abajo, abajo. Esa. La otra, esa. Esos. La otra. Acá. No. Aquí. Están abajo de los blastos. Esas. O estas. Abajo de los blastos es esta zona. Sí, es en esta zona. Sí, ahí lo está tocando. Sí, todos esos son eritrocitos. Ok. Sí, si se observan también en este campo, en esta imagen, aquí medio pareciera una plaqueta, ahí porque no tenemos el microscopio para ver, ¿verdad?, bien la nitidez de la imagen. Pero las plaquetas están bien escasas. Aquí también pareciera, porque no se ve tan bonita que se diga, no pareciera tanto plaqueta. Pero sí, esta sí tiene una tonalidad más de plaqueta. Esta parece plaqueta, pero están escasas. Vemos en los casos también de leucemia puede llegar a disminuir la cantidad de plaquetas, una trombocitopenia. Vaya, jóvenes. Eso ha sido todo. Feliz Día del Niño y de la Niña. Espero que haya sido de mucho provecho la clase de este día. Que no se me hayan dormido y bueno, agradecerles, ¿verdad?, quienes se unieron para poner la foto, para poder conmemorar este día. Nuevamente agradecerles también por haberse conectado. Eso ha sido todo. La próxima semana